Para millones de católicos de todo el mundo, la decisión de 1870 del Primer Concilio Vaticano es un dogma de la Iglesia, una enseñanza clave. Pero lo que importa es saber si se trata de una enseñanza bíblica. Es más, ¿es el Papa Francisco el sucesor del apóstol Pedro? ¿Y fue Pedro el primer papa? Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Consideramos la sucesión apostólica a examen. Primera parte. Pedro. Los católicos siempre hemos profesado que San Pedro fue el primer papa y que sus sucesores, los posteriores obispos de Roma, tienen la misma función. Sin embargo, es muy común que nuestros amigos o conocidos que profesan otra religión nos cuestionen sobre este punto. De hecho, el Papa es sucesor de Pedro, el número 264. Es el sucesor 264 desde Pedro. Quiere decir que desde Pedro hasta el Papa Francisco ha habido 264 obispos de Roma. Y esto se ha vivido desde el primer momento, vamos a subrayarlo desde el primer momento, porque hay quien dice, ¿no?, absurdamente que esa estructura episcopal o apostólica de la Iglesia ha sido inventada en la Edad Media. Es un absurdo, es un absurdo. De hecho, fijaros que hay un texto de San Clemente Romano. ¿Quién es San Clemente Romano? Pues mira, San Clemente Romano fue el cuarto papa. El primer papa fue Pedro, el segundo Lino, el tercero Cleto, el cuarto Clemente. Pedro, Lino, Cleto, Clemente son los nombres de los 4 primeros papas de la historia de la Iglesia. El cuarto se llamaba Clemente y murió en el año 97. Fíjate, el año 97. Todavía en el primer siglo, El primer siglo. Bueno, pues tenemos un texto perfectamente conservado de Clemente. Y él dice lo siguiente: para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Está hablando de cómo desde el primer momento los apóstoles prepararon su sucesión. Y esa es la sucesión apostólica. ¿Qué les parece, hermanos? Si comenzamos, vamos a ver la primacía del apóstol Pedro, que fue el primer papa, el primer líder. Recuerden que papa es una referencia al líder de la iglesia, significa padre. Recuerden que esto es algo muy judío, esto es algo muy bíblico. Recuerden que existe el padre de la fe. Muchos dicen, no, ustedes están mal, porque ustedes le llaman padre. Y no deben llamar a nadie padre. Obviamente malinterpretan las palabras de Jesús, porque si no le debemos de llamar a nadie padre, entonces, hermanos, yo pregunto, ¿qué hacemos con nuestro padre Abraham? A nuestro padre Abraham. Entonces, hermanos, ya desde ahí nos damos cuenta que ni un cristiano debería andar proclamando o nadie debería andar diciendo que los católicos están mal por tener un papa, por tener un padre. Pues si eso es bíblico, esto es judío, esto ya lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de nuestro padre Abraham. Así es de que el papa es un padre, es un guía espiritual, es un líder, y Cristo lo instituyó. Nosotros sabemos claramente, ¿no? Cuando Cristo le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos se confunden porque dicen, ¿pero qué no se supone que la roca, que la piedra es Cristo, la piedra angular? ¿Qué no se supone que Él es la roca de nuestra salvación? ¿Qué no se supone, hermano José, que Jesús es eso? La respuesta es sí. Si te refieres a la piedra angular,
Obviamente ese es nuestro Señor Jesucristo, no hay duda. Si te refieres a la roca de la salvación, obviamente ese es Dios. Entonces, Pedro no está usurpando la posición de Cristo como piedra angular. Pedro no está usurpando a Dios como la roca de la salvación. Obviamente no. El decreto del Concilio Vaticano de 1870 se basó principalmente en su interpretación del Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículos 16 al 19. Al leer las conversaciones entre Jesús y Pedro, en estos pasajes y en otros relatos de la Biblia, vemos que el apóstol tuvo un papel clave en los inicios del cristianismo. De hecho, cuando se conocieron, Jesús predijo que Pedro mostraría tener cualidades como las de una piedra. ¿Pero le dio Jesús un puesto superior? En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, leemos estas palabras de Jesús. Y yo te digo, tú eres Pedro, nombre que significa un trozo de roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Estaba diciendo Jesús que Pedro, un humano, sería el fundamento de su iglesia o congregación? ¿Estaría por encima del resto de los seguidores de Jesucristo? ¿Cómo interpretaron esas palabras los apóstoles que estaban escuchando? Los evangelios muestran que, después de esa conversación, discutieron en varias ocasiones sobre quién de ellos era el más importante. Si Jesucristo le hubiera dado un puesto superior a Pedro, ¿habría alguna duda de quién era el más importante de los apóstoles? ¿Qué entendió el propio Pedro con las palabras de Jesús? Al ser judío, sin duda conocía bien las profecías hebreas que hablaban de una piedra o piedra angular. Cuando Pedro les escribió una carta a otros cristianos, les explicó que esa piedra de la que se había profetizado era el Señor Jesucristo, el Mesías. El apóstol utiliza el término griego Petra para referirse exclusivamente a Cristo, precisamente la misma palabra que usó Jesús en Mateo 16, 18. El apóstol Pablo también fue un discípulo fiel de Jesucristo. ¿Creía él que Jesús le había otorgado cierta primacía a Pedro? Pablo reconoció el papel de Pedro en la congregación cristiana del primer siglo. Dijo que el apóstol estaba entre los que eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, para Pablo había más de una columna. Además, si Jesús hubiera nombrado a Pedro cabeza de la congregación cristiana, ¿habría dicho Pablo que los demás cristianos lo consideraban una de las columnas de la iglesia? Cuando en una ocasión Pablo reprendió a Pedro porque no trataba igual a todas las personas, escribió luego de forma respetuosa pero directa: yo le hice frente porque su conducta era reprensible. Esto muestra que para Pablo, Jesús no había fundado su iglesia o congregación sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Más bien sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo. Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. No obstante, y a pesar de todo, la pregunta sigue vigente. ¿Tienen los apóstoles sucesores? Tanto la Iglesia de Roma como la Iglesia de Inglaterra afirman ser la única verdadera iglesia en virtud de la sucesión apostólica. ¿Pero pueden probarse estas afirmaciones? ¿Tienen, por lo tanto, los apóstoles sucesores? La Enciclopedia Católica Romana dice que sí. Los papas de Roma vienen inmediatamente después de San Pedro, ocupan su puesto y desempeñan sus funciones, por lo tanto, son sus sucesores. En apoyo de la Legación Católica Romana se hacen 4 afirmaciones. Primero, que Pedro fue el primer papa, habiéndole otorgado la jefatura las palabras de Jesús. Segundo,
que Pedro fue a Roma y terminó allí su pontificado. Tercero, que los obispos de Roma que vinieron después de él ocuparon su puesto oficial en la Iglesia. Y cuarto, que esta línea de sucesores ha continuado íntegra hasta el tiempo actual. Por lo tanto, ¿qué indican las Escrituras, los hechos de la historia y la razón respecto a estas afirmaciones? ¿Es válida la primera afirmación de que Mateo 16-18 aplica a Pedro como la roca sobre la cual se edifica la congregación cristiana? Algunas traducciones de la Biblia, tales como la versión moderna, muestran que en el griego se usaron dos palabras diferentes: Petros, que se traduce Pedro, y Petra, roca. Esto de por sí parecería indicar que Jesús no quería decir que Pedro fuera la roca sobre la cual él edificaría su congregación, especialmente cuando notamos que Petros está en el género masculino y Petra en el femenino. Sin embargo, se alega que Jesús habló en arameo y en esa lengua se usa la misma palabra kefa en cada caso. Es verdad, pero hay que notar que en su expresión sobre esta roca, Jesús usó un pronombre demostrativo femenino, traducido esta, lo cual él no hubiese hecho si hubiera querido decir que Pedro fuera la roca sobre la cual su congregación había de ser edificada. Era sin duda debido a que este pronombre demostrativo femenino hacía aparente el que Jesús tenía por objeto distinguir entre Pedro y la roca sobre la cual había de ser edificada su iglesia, que Mateo, al traducir al griego, usó dos diferentes nombres: Petros y Petra. No podemos imaginarnos que Mateo hubiese sido tan descuidado como para usar dos diferentes nombres si Jesús no hubiera tenido por objeto hacer alguna distinción. Y por lo tanto, tenemos una traducción literal moderna de las palabras de Jesús como sigue: Tú eres Pedro, Petros masculino, y sobre esta masa de roca, Petra femenino, edificaré mi iglesia. Si Jesús hubiera deseado que Pedro actuara como su vicario y ejerciera la jefatura sobre los otros apóstoles, este hecho ciertamente se hubiera destacado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en ninguna parte se muestra a Pedro gobernando a los demás. Teniendo en cuenta que a Pablo se le hizo necesario insistir en que era apóstol, ¿podríamos imaginarnos que Pedro nunca hubiese tenido la ocasión de siquiera referirse a su jefatura si él hubiera sido la cabeza? Es verdad, Pedro llevó la delantera en el Pentecostés y en ser el primero en predicar a los no judíos cuando fue enviado a Cornelio. Al hacerlo, usó las llaves de conocimiento para abrir la oportunidad de llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo, el reino celestial. Llaves que por eso Jesús llamó las llaves del reino. Pero el que llevara la delantera en esos casos no significa preeminencia. Un hijo mayor puede que lleve la delantera entre hermanos, pero el padre siempre permanece como cabeza. El que Jesús no quería decir que Pedro estaría a las puertas del cielo para decidir quién fuera digno de entrar, según se pinta en la creencia popular, puede verse de los pasajes claros que muestran que los cristianos todos tenemos que pasar por un escrutinio ante el tribunal de Cristo para que cada uno coseche lo que su vida mortal haya ganado. Así, el Padre ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar, no a Pedro. La verdad es que Pedro ni siquiera siguió llevando la delantera, mucho menos una jefatura. Tan pronto fue escogido el apóstol Pablo, vemos que sobresale en el registro de los Hechos. Se menciona a Pedro solo una vez en ese libro después del capítulo 12, y a través de todo el libro de los Hechos, menos de la mitad de las veces que se hace mención de Pablo. Cuando los apóstoles y hombres mayores se reunieron en Jerusalén para considerar puntos de enseñanza y prácticas cristianas, fue Santiago, y no Pedro, el hermanastro de Jesús, quien presidió. Al resumir el asunto, él dijo: mi decisión, ni siquiera nuestra decisión, mucho menos la decisión de Pedro, es el no inquietar a aquellos de las naciones que están acudiendo a Dios. Tampoco puede usarse el hecho de afirmar que se le dio a Pedro la jefatura, el hecho de que Jesús mandó 3 veces a Pedro que alimentara a sus ovejas. No era sino lo apropiado el que Jesús le preguntara 3 veces si lo amaba y luego le dijera que alimentara a sus ovejas y corderos
en vista del hecho de que Pedro había negado 3 veces a su Señor. El que Pedro no consideraba como singular su puesto como pastor se ve de sus palabras en su primera carta de Pedro, el capítulo 5, donde él se refiere a sí mismo como uno de los presbíteros, literalmente hombres de mayor edad, y les instruye: sean pastores al rebaño que Dios les ha dado. Siguiendo, Pedro llama no a sí mismo, sino a Jesús, el príncipe de los pastores. Además, debe notarse que fue Pablo, no Pedro, quien permaneció firme como una roca cuando se amenazó la opinión pública. Pablo tuvo que reprender a Pedro porque éste se mostró avergonzado de que se le viera en público con sus hermanos cristianos no judíos. Esto no puede minimizarse, como tratan de hacerlo los teólogos católicos, como si Pedro tuviera mejor entendimiento de la situación y estuviera actuando a base de principios. El que Pablo reprendiera severamente a los que siguieron este proceder y se refiriera a ellos como falsos a sus principios y faltos de sinceridad, muestra que este era un caso de no haber vencido Pedro enteramente su temor al hombre, el cual, mucho antes, había hecho que él negara a su Señor. Y además, obsérvese que no fue Pedro, sino Pablo, quien llevaba la carga del cuidado ansioso por todas las iglesias. Lejos de señalar con especialidad a Pedro como fundamento especial, leemos solamente de Jesús como la piedra principal del ángulo o fundamento especial. Efesios 2:20 dice: apóstoles y profetas son el fundamento sobre el cual ustedes fueron edificados, y la piedra principal del ángulo de él es Jesucristo mismo. De hecho, repetidamente leemos que Jesús es la piedra principal del ángulo, pero en ninguna parte que Pedro ocupe un puesto de preferencia sobre los otros fundamentos apostólicos. A menudo se aduce el testimonio de los llamados padres de la Iglesia de la antigüedad para probar la jefatura de Pedro. Pero el testimonio de ellos prueba justamente lo contrario, como lo muestran tales principales teólogos y eruditos católicos del siglo XIX como Dollinger, Strossmayer y el arzobispo Kenrick. De hecho, Kenrick muestra que un 80% de los padres de la Iglesia, entre los cuales se hallaban Orígenes, Jerónimo y Agustín, no aplicaban Mateo 16-18 a Pedro. Claramente, el testimonio de las Escrituras y los hechos de la historia no nos permiten aplicar a Pedro las palabras de Jesús acerca de esta roca sobre la cual él había de edificar su congregación. Por ejemplo, en el siglo V, Agustín de Hipona escribió: el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor respondió, sobre esta piedra que tú confiesas, edificaré mi iglesia. Agustín enfatizó en varias ocasiones que la piedra era Cristo. Si Agustín y otros como él fueran juzgados según la doctrina actual de la Iglesia Católica, serían considerados herejes. De hecho, no serían los únicos. El teólogo suizo Ulrich Luz dice que muchos eruditos bíblicos modernos han llegado a la conclusión de que la piedra es Jesús, por lo que también serían considerados herejes por el Concilio Vaticano de 1870. El título Papa era completamente desconocido para el apóstol Pedro. Lo cierto es que hasta el siglo IX, fuera de Roma, muchos obispos lo utilizaban para referirse a sí mismos. Además, el término casi no se usó como título oficial hasta el siglo XI. Lo que es más, los primeros cristianos no creían que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna primacía ni que ésta se hubiera pasado a ningún sucesor. Por eso, el erudito alemán Martin Hengel llegó a la conclusión de que no hay pruebas históricas ni teológicas para el primado papal. Tampoco prueban las escrituras ni los hechos de la historia que Pedro fuera a Roma, sirviera allí como obispo y muriera allí. Pablo escribió varias cartas desde Roma durante el tiempo en que se supone que Pedro estuviera allí. Sin embargo, en ninguna de estas hace él referencia alguna a que Pedro estuviera en Roma. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 11, Pablo se queja de que solamente Lucas permanecía con él. Y en la carta que Pablo escribió a la congregación cristiana en Roma, él manda saludos a 26 personas, y en todo hace mención de 35 cristianos, pero no menciona ni una sola vez a Pedro.
¿Podría Pablo haber pasado por alto a Pedro de esta manera si Pedro hubiera estado en Roma y si además hubiera sido papa? Sería inconcebible. Y además, indica la debilidad del argumento de que Pedro haya estado en Roma el aplicar a Roma la referencia que se hace a Babilonia en 1 de Pedro 5:13. Es verdad que muchos historiadores religiosos sostienen que Pedro fue a Roma, pero ¿cuál es su prueba? La tradición. Así que la Enciclopedia Católica admite que hay un periodo de 100 años después del tiempo de Pedro, durante el cual podrían haberse formado las leyendas acerca de que Pedro haya estado en Roma. La Enciclopedia Británica, citando a Escaligero, afamado cronologista del siglo XVI, que decía que el que Pedro haya estado en Roma tiene que clasificarse entre las leyendas ridículas. Respecto al nombramiento de otros como sucesores de Pedro, de igual manera no hay prueba de esto ni en las Escrituras ni en la historia seglar. El que tuviesen sucesores los 12 apóstoles es tan razonable como el esperar que tuvieran sucesores las 12 cabezas de la familia de Israel, los 12 hijos de Jacob. Por lo tanto, Jesús les dijo a sus apóstoles: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán allí en 12 tronos, ustedes que me han seguido a mí, y serán jueces sobre las 12 tribus de Israel. En la visión apocalíptica, Juan vio que el muro de la Jerusalén celestial tenía solo 12 piedras de fundamento, y estas también llevaban nombres, los de los 12 apóstoles del Cordero. Jesús mismo escogió especialmente a los 12 apóstoles. Dice Juan 15:16, ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y los he nombrado. Los 11 procedieron sin entendimiento cabal cuando a instigación de Pedro pensaron escoger a un sucesor de Judas. Dios y Cristo mismo hicieron eso, como testifica Pablo. Pablo, un apóstol que no tiene su comisión de parte de hombres, no nombrado por los medios del hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesucristo? Y otra vez, de ninguna manera he sido inferior a los más eminentes apóstoles, aunque yo no soy nada. De hecho, las señales del apóstol fueron efectuadas entre ustedes en toda paciencia, en milagros y maravillas y actos de poder. Preguntamos, ¿cuál de los que afirman ser sucesores de los apóstoles puede probar su afirmación por el haber visto a Jesucristo y mediante el hacer milagros, maravillas y actos de poder? Respecto a los primeros llamados sucesores de los apóstoles, las autoridades católicas admiten que tienen poco conocimiento acerca de ellos. En el libro Corta Historia de los Papas menciona: por oscuras que sean las figuras de estos primeros pontífices, las fechas solo son aproximadas antes del año 220. En vista de estos hechos, ¿cómo puede pretenderse que la línea ha continuado sin interrupción? No puede hacerse. De otra suerte no hubiera sido necesario que la Iglesia Católica, el 19 de enero de 1947, en su nueva edición de Anuario Pontificio, alistara 6 cambios en la lista de papas. Al hacer eso admitieron que una lista, que se suponía establecida conexión directa con el apóstol Pedro y se había usado por muchos siglos, en realidad erraba en 6 respectos, hallándose que 2 de los papas verdaderamente no existieron y 4 eran antipapas. Así, estos sucesores de San Pedro eran figuras tan oscuras y sus fechas tan aproximadas que era difícil trazar la línea entre los que de veras existieron y los que no existieron. De esta nueva lista se dice que es el resultado de 2 siglos de investigación. El mismo hecho de que se considerara necesaria tal investigación manifiesta dudas serias respecto a lo que se afirma. Y si en el esfuerzo por mostrar una línea continua de sucesores se trató de tal manera con los hechos que los nombres de 6 personas que no fueron papas fueron puestos en la lista, ¿qué seguridad hay de que más investigación no descubriría más vacíos? Los hechos muestran además que las afirmaciones de superioridad y jurisdicción que siempre iban de aumento por parte de los obispos de Roma durante los primeros 3 siglos fueron pronta y enfáticamente negadas en todas partes del mundo cristiano. El Concilio de Nicea
en el año 325, en el cual el Papa de Roma ni siquiera estuvo presente, concedió a los obispos de Antioquía y Alejandría derechos metropolitanos sobre las iglesias de sus provincias, puesto que lo mismo pertenece al obispo en Roma. Por lo tanto, las escrituras, los hechos de la historia y el razonamiento se combinan para probar que Pedro no es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, que él no fue el primer obispo de Roma, que ni él ni ningún otro apóstol tuvo sucesores, y que no ha habido una línea continua de los tales desde el día de Pedro hasta nuestro día. Por lo tanto, se conoce muy bien la respuesta a nuestra pregunta: ¿tienen los apóstoles sucesores? Seguiremos profundizando en el tema en el siguiente vídeo.